Bienvenidos mi gente bonita, preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un videazo de semana. Kuosh, que el dando estar. Como siempre yo espero que ustedes estén muy bien. Y no lo dudo porque fue una semana especialmente buena para nosotras, ¿verdad? Yo creo que una de las fechas más esperadas de todo el año. El cumpleaños de nuestro queridísimo príncipe kazajo, que el 24 de mayo cumplió 28 añotes. ¡Qué maravilloso! Ahora sí que nuestro Dimash, como los buenos vinos, ¿eh? Entre más grande, entre más pasa el tiempo por él, más bueno. Más sabroso se pone el hombre. ¿Sí o no, mujeres? No me van a dejar mentir. La verdad es que los años le caen maravillosamente a nuestro querido Dimash. Además, también esta semana pudieron escuchar la nueva canción de Dimash que por cuestiones de lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, pues se tuvo que posponer un tiempo, pero ya se pueden deleitar con ella. Yo no la he escuchado, ya saben que me sigo guardando pacientemente para poder traerles a ustedes la reacción. Pero por lo que estuve leyendo, tiene muy buenos comentarios. Pero, en fin, antes de empezar y antes de que se me olvide, ¿verdad? Ahí van mis saludos internacionales. Salam, privet, hello, hola, vitam, kash, salud, chao, konnichiwa, salam aleikum y hola hola a toda mi gente latina, a toda mi gente hispanoparlante. Hoy les traigo el último video hablando del concierto de nuestro querido Dimash que dio en la ciudad de Praga, en República Checa. Con esta ciudad cerramos el Tour Arno, que les recuerdo que Dimash originalmente lo inició en el 2020, pero debido a las cuestiones de la pandemia mundial se tuvo que parar durante 2 años. Pero en fin, vámonos directo con la información de este concierto que se vivió exactamente el 16 de abril del 2022 en el TIP Sport Arena, que déjenme decirles que viendo ya todos los momentos, todos los videos vividos tanto en Dubái como en Düsseldorf y ahorita en Praga, tengo que decir que las pasiones, que las emociones fueron como de escalerita para arriba, ¿eh? Fueron subiendo poco a poco en todos los sentidos, no solamente en el espectáculo que nuestro Dimash dio, se vio sobre todo en la audiencia. Y sin temor a equivocarme, yo podría decir que Praga fue la corona, el cierre de oro de este Tour 2022 de Arno. Ustedes los van a estar viendo a continuación en estos videos. Pero bueno, un poquito de información es que pudimos ver a los mismos bailarines y en cuestión de vestuario solamente agregaron uno, o más bien cambiaron uno. Es exactamente esta chamarrita que podemos ver en negro con incrustaciones plateadas que dan la figura de un sol. Se ve bastante bonito, sobre todo porque también en los puños podemos ver ahora sí que toda esa pedrería que lo hace lucir justo para Dimash arriba del escenario. Y déjenme decirles que esta increíble chamarra fue hecha por el taller Karlugash Avdukalikova, quienes estuvieron sumamente contentos de que nuestro príncipe pudiera lucir una prenda hecha por ellos mismos. Esta chamarra estuvo bien combinada con una camisita blanca y unos, ¿qué les puedo decir? Maravillosos pantalones de cuero o piel, no sé qué era, pero se veía muy bien. También en este concierto pudimos ver el mismo traje blanco lleno de piedras Swarovski que se veía maravilloso y el blazer negro largo que me encantó, ya saben que fue uno de mis favoritos. Y también lo pudimos ver con esta blusa, ¿sí?, como de manga larga negra, que también se veía divino sobre nuestro Dimash. De antemano una disculpa porque ya saben, les voy a estar mostrando los momentos como los fui guardando y los fui apuntando. Así que vamos a estar viendo un poquito de todo. Y también una disculpa porque he notado que miro mucho hacia abajo. Sí, claro, estoy viendo la computadora, los videos, pero bueno, disculpen por esos detallitos, ¿verdad? Sin más ni más, y después de esta pequeña información, vámonos directo a los videos porque son un montón. Y nada más como advertencia, muchachas,
de una vez váyanse al refri por su buen vasito de agua helada, su muy buena dotación de hielos, porque los van a necesitar. Sí. Para calmar y enfriar los calores kasajos que vamos a estar viendo a continuación. Oh, sí, porque, híjole, traigo unos maravillosos, que bueno, o sea, yo sigo sudando, o sea, nada más de acordarme, ya quiero que los vean. Vámonos con el primer video, que es de un Nadir que pudo cumplir la misión de entregarle un regalo a Dimash. Casi no lo logra debido al guardaespaldas que le dijo, o sea, Nanais, no vas a pasar, pero Dimash salió ahora sí que al rescate y pudo recibirlo. Vamos a ver este videito que es muy pequeñito. Ahí está. Se acerca el guardaespaldas Nanais y recibe el regalo. Yo creo que nuestro Dimash le dijo: calmantes montes, tranquis, deja pasar a la señora porque me trae regalito, ¿verdad? Qué maravilla, de verdad me da mucha emoción cuando las Dirs logran ese tipo de momentos. Ahora vamos con uno que, oh por Dios, o sea, tremendo susto que me llevé cuando vi la carátula que ponían las Dirs. Qué crueles son, qué malas, chicas, de verdad. Se me fue el estómago hasta abajo, o sea, se me fue el santo al cielo. O sea, nomás no me dio la diabetes porque el señor es muy grande, pero qué susto. Y yo creo que no fui la única que le pasó lo mismo. Me sentí como este meme. Oh, sí. Cuando tienes un momento de susto por la carátula y piensas que se están besando y no reconoces quién es, así de, o sea, ¿qué? Y ya cuando se da vuelta mamá Svetlana, dices, ay Dios mío, no pasen un bolillo, por favor, para el susto. No, ¿cuál bolillo? El virote completo, porque, oh, por Dios. Así de, bueno, me regresó el alma al cuerpo, señoras. Sí. Híjole, pero sí, qué momentazo me hicieron pasar, ¿eh? Vamos a verlo. Vemos que es mamá Svetlana, claro que sí, limpiando el sudor a su hijo. Y bueno, Dimash aprovecha para darle un beso. O sea, ¿alguien me puede explicar la guapura de esta mujer? Por el amor de Dios, qué belleza. Se ve súper joven, se ve súper guapa, o sea, ¿vieron el aretazo que se cargaba? Se veía divina. Ya les dije, esos pómulos que se trae la mujer la hacen ver espectacular. O sea, mamá Svetlana debería de darle vergüenza ser tan guapa, ¿eh? Oye, es que es guapísima, la señora, guapísima. Yo creo que mamá Svetlana se levantó a limpiarle el sudor. Ha de haber dicho, o sea, no, déjame limpio el sudor, porque si no después estas mujeres andan alucinando y fantaseando hasta con el sudor de tu piel, ¿verdad? De tu cara, y luego con los gestos que haces, papito, pues espérame tantito, ¿no? Y justamente hablando de mi suegra, su mamá es Svetlana, vamos a ver esta fotaza, o sea, miren nada más qué belleza. Alguien capturó a mamá Svetlana haciendo su debida oración. Yo creo que para que todo fuera totalmente exitoso como estaba planeado y bueno, por el triunfo de su hijo, ¿no? Un logro más en la carrera de este maravilloso cantante que ya saben es el hijo de Kazajistán, ¿verdad? Entonces me pareció una foto bellísima, bellísima. Los papás nunca nos vamos a cansar por rezar, por pedir que nuestros hijos lleguen mucho más alto que nosotros. La maquillista también tuvo su momento, claro que sí, nada más vamos a verlo por aquí. Ya saben, Sandy. Esa es la playerita manga larga que les digo, que es como transparente. Ahí está, limpiando el sudor bendito de nuestro Dimash. Jugando, haciéndose el chistoso, haciéndose para atrás. Miren, hasta le arregla el pelo. Casi me hiciera. Ya les dije, ya te dije, Sandy, por favor, o sea, limpiando y regalando pañuelito bendito con el sudor de nuestro Dimash, ¿eh? O sea, nos harías un paro.
Ay, no. Ya vimos que nuestro Dimash es bastante chistorete. ¿No? Sí, sí, le da el chascarrillo. Y es que ¿saben qué pasa? Si no llega oportunamente a limpiarle el sudor del rostro a nuestro Dimash, o sea, les digo que después una se va muy allá y anda fantaseando con otras cosas. Porque, híjoles, que se ve tan sugestivo Dimash cuando suda por completo el rostro. Para muestra este video. O sea, vean por favor esta parte de aquí. A punto de gotear todo. Y luego con los brillos de las chamarras y el sudor de su rostro hacen como, ¿saben? Como si fuera una capa de agua donde todo se refleja. No, bueno, ya quítenme el teléfono, por favor, porque yo ya estoy viendo cosas que no, tal vez. ¿No? Vamos a ver, este momento toca el dombra. Pero, o sea, de verdad, quiero que vean la pasión en cada gesto que pone. Uy, me encanta. Está como en éxtasis, ¿no? Amámoslos. Uy, no. La fuerza. Qué lindo, bueno, para qué lindo, qué candor para tocar el dombra, uy. Sería maravilloso verlo tocar el cobis. Sería muy, muy interesante. Ya saben que me encanta ese instrumento. Después vamos a estar viendo este video en donde nuestro Dimash, ya sabes, poniendo a prueba las Dears en cuestión vocal para que le sigan el ritmo. O sea, una cosa inalcanzable, ¿verdad? Pero vamos a ver este videazo. Yeah. O sea, lo hicieron muy a su manera. Oh my god. ¿Qué dijo? ¿Que son mejores que él? No, bueno, o sea, yo nomás no aplico eso. Yo ya les dije, yo dando penas con los gritos ensordecedores que haría, Pero las Dears muy bien, hicieron su esfuerzo, chicas. Bueno, y precisamente hablando de este tipo de videos en donde invita a sus Dears a seguirlo, a cantar, vamos a estar viendo que nuestro Dimash se sintió maestro de orquesta y empezó a ponerles ahora sí que trabajito a las Dears para que pudieran cantar en distintos tonos y que cuando se juntara sonara, o al menos en su cabeza pasó, sonara maravilloso. Vamos a ver. Ahí les está dando como el tono. This side lead singing first note. Este lado va a cantar la primera nota. Ahí les está dando la otra nota en medio. Y como la más alta al tercer grupo. Canten. One more time, one more time, one love it.
Me encanta una vez más. Ah, bueno. Bravo. Wow, solo wow, están sin comentarios, está impresionado. Órale, ya ven, chicas, hay que empezar a calentar la buena voz, ¿verdad? Para cuando les llegue su momento de ir a un concierto y cantar, lo hagamos con todo el poder y todo el honor, ¿verdad? Y nos salga bien. Ahora vamos a ver este video en donde una vez más Dimash demuestra la potencia de su voz, aunque el micrófono esté a varios centímetros de él, para que no quede duda de la capacidad y el talento de nuestro Dimash. Vamos a verlo. Esta vez deja el micrófono ahí en el pedestal. ¿Cómo es posible eso? Vemos que ahí Nadir se acerca. Claro, hay que humectar esas cuerdas vocales. Así como no, aprovecha y se echa agüita porque los calores están brutales, ¿eh? Ahora vamos a ver un momento muy bello para una Nadir. Claro que sí, yo creo que fue la reina de la noche porque, déjenme explicarles, esta Nadir, que la verdad no sé de dónde era, se para abajito del escenario con una pancarta enorme en kazajo diciendo que ese día era su cumpleaños. Entonces Dimash como que a lo lejos alcanza a ver, pero no tanto. Recuerden que no, con las luces y todo eso no veía muy bien. Y pregunta qué dice porque no alcanza a ver. Entonces le dicen, es que es mi cumpleaños. Y entonces pasa este momento. Vamos a verlo. ¿Cuál es tu nombre? Yo creo que no le entendía el nombre. Puedo cantarte por tu cumpleaños. O sea, imagínate que Dimash te cante el Happy Birthday. Arina, creo que se llama. Claro, muy a su estilo, ¿verdad? Qué regalote se llevó esa Nadir, ¿eh? O sea, ¿qué más puedes pedir en tu cumpleaños? O sea, ir al concierto de Dimash, que Dimash te hable y aparte te cante el Happy Birthday. O sea, bien servida se fue esa Nadir. Muy bien por ella y muchas felicidades. Y vámonos con otro momento, porque ya saben que la Nadir gritona y pasional no puede faltar en todo concierto. Es un clásico. ¿Quién será la próxima, muchachas? Y les gusta esta canción para interrumpir. ¡Ni más! Y me aumenta la risa. Espero por este momento.
Cambiando la canción para poder aplicar el I love you, dears. Qué hermoso. Oigan, aquí en México, a lo que no le vamos a gritar, ¿verdad, muchachas? Yo creo que yo voy a hacer esa gritona. Vamos a gritarle: ¡Papi chulo! ¡Papacito! ¡Ricura! ¿No? Híjole, aquí va a estar brutal, brutal todos los piropos. Hablando de ediciones, vamos a ver este que me pareció bastante chistosón. La canción. Híjole, esa bailarina. ¿Esa bailarina se habrá puesto la mano ahí o no? Pregunta seria, ¿eh? Híjole, yo sí le voy haciendo como que me resbalo y ¡ay! Me sostengo, ¿eh? Ahora vamos a ver, justamente hablando de bailarinas, porque les dije que Anastasia ya después de Dubai ya no se volvió a presentar. Siguió esta chica haciendo el baile de Give Me Your Love con Street Image. Vamos a verlo. Vemos cuando se quita el chaquetón, le estorba. Oigan. Gloriosa la bailarina, pero digo, ya les repito, ya le hubieran puesto un vestidito, aunque sea color morado, para que pudiera hacer su número bien, muchachas, ¿eh? O sea, y eso que estoy diciéndolo yo, ¿verdad? Quiero sufrir a gusto, a gusto. Vamos a ver otra perspectiva de ese mismo momento. La cara de Dimash. Ay, Dios mío, con ganas de que te persiga así para bailar, ¿verdad? Ay, sí. Y hablando de momentos gloriosos. Sí, claro que sí. Vamos a ver estos varios videos de perspectivas diferentes, ¿verdad? En distintas velocidades, porque ya les dije que una no basta, de este momento, cuando canta la de Ascolta la voce. Quedó perdida la Dirs, ya no pudo mover la cámara. Híjole. Oigan, ¿sí vieron cómo después del agarrón de cuello que quisiéramos hacerle a nuestro Image todos, la Dir como que colapsó su mente por un momento y ya no pude reaccionar? Híjole. Yo decía, yo necesito la versión un poquito más de frente. Y claro, la versión acercada de perfil. Primero vamos a ver la de enfrente, donde podemos ver sus gestos. Ahí está el cuello. Me gusta cómo toma el micrófono así. Ahora vamos a ver este video del acercamiento de perfil, porque es algo que necesito. Vamos a verlo. Ay, vean esa mandíbula tan masculina. Me encanta su perfil, de verdad. Oye, amo su nariz. De que ese micrófono fuera mi oído. Qué cosa, de verdad. Amo la perfección de su perfil.
todo me encanta, me encanta. Híjole, o sea, si quieres no muestres nada de piel. Dame ese perfil, Dimash. Uy, ¿cómo vamos, chicas? ¿Cómo vamos con los calores kazajos? ¿Ya se derritieron sus hielos? Porque los míos ya, ¿eh? Vamos a ver, claro que sí, esta preciosa edición que hizo Nadir. Me encanta ese blazer. Uy, para dejar sin aliento a cualquiera, a cualquiera, Gracias por alegrarnos los días, dears. ¿Cuántos no quisieran que Dimash las agarrara así por el cuello? Calmémonos, chicas, calmémonos porque todavía falta. Ok, ahora vamos a ver este videito de movimiento de caderas de nuestra Dimash, que ya lo habíamos visto en el de Dubai. Esos pantalonazos de cuero. Eso es todo. Oigan, híjole, estoy aquí perdiendo los límites. Ya vi de quién sacó ese buen meneíto de cadera nuestro Dimash. Claro, la belleza la sacó de mamá Svetlana, el ritmazo de Papá Kanat. Claro que sí, porque no han visto sus videos de cómo se mueve Papá Kanat. O sea, qué óvole, O sea, sacando el candor latino escondido en ese cuerpo kazajo, Y para muestra, un botón. Vean nada más. Está preparando Papá Kanat, claro, para darlo todo en la pista. Eso es todo. Que mira, la de Rosa no se mueve nada mal tampoco. A ser la tía, yo creo. Ahí está. O sea, echándose un tiro golpeador, entre la señora de Rosa y Papá Kanat. Claro que sí. Definitivamente la de Rosa robó cámara. Pero se fijan, ya sabemos de quién sacó ese movimiento de caderas. Ahora vamos a ver este video que me parece que hay que mostrarlo porque me encanta cómo la voz de nuestro querido Dimash se mezcla tan perfectamente con el Cobis, que les repito es uno de mis instrumentos favoritos. Es una belleza. Uy, qué buena toma, de perfil. Precioso, precioso. ¿Se alcanzaron a apreciarlo bien? Oh, qué deleite de verdad, Imagínense una canción, una sola voz, tipo Ave María con el COVID. Uy, o sea, hacer una brutalidad, Ahí te encargo, mi Dimash, que lo hagas, por favor, Petición especial, ¡Wow! Bueno, ahora vamos con otra serie de videos en donde vemos cómo nuestro Dimash andaba totalmente descontrolado, igual que las Tears. O sea, se quitó los zapatos, anduvo trepándose por los, pues no sé, estas torres de metal para cantar. Bueno, hasta se aventaba en el calcetín, de milagro no se dio un sentón, se aventó de rodillas que hasta el pantalón se rompió. Y justamente vamos a ver ese momento de la canción de Durdaras, que andaba, bueno, enloquecido el hombre, Digo, ahí todavía traía zapatos. Sí, claro. Justamente cuando da ese resbalón de rodillas es cuando termina por reventar el pantalón de piel que traía. Miren nada más el raspón. Abrió el pantalón por completo y se alcanza a ver que está pues como con sangre. Se va a dar una quemadote de esas que arden hasta por donde no, Nuestro Dimash con toda la adrenalina
quiero pensar que no sentía ni el más mínimo de los dolores, pero para que vean que lo dio absolutamente todo arriba del escenario, hasta el pantalón, ¿eh? Y aquí les va la del avioncito, ¿verdad? Aquí ya no trae zapato para poder resbalar a gusto. Está por bacanar. La visión del avión. O sea, de milagro no voló el hombre. ¿Verdad? No, o sea, imagínense si cae con las DIRS. Vamos a ver este video para que vean la locura que se traía la audiencia, o sea, descontrolada totalmente, o sea, hubo manos que querían tocar también, ¿sí? De milagro no lo lograron, pero estuvieron así. Nada más vean este video, ¿eh? Es una canción de Screaming, ya para cerrar. Y de repente una DIR logró romper la seguridad. Y vean. ¡Ah! Casi toca lo intocable, muchacha. Eso sí se hubiera ganado un manotazo, ¿eh? Dimash se dio cuenta y se levantó con toda la pena, riendo, como diciendo, hijo de la que me salvé, que me jalaran, ¿eh? Nuestro Dimash hasta dice, sorry, como lo siento por andarme exponiendo y andar haciendo que las DIRs pierdan el control, y hasta se le quebró la voz, ¿verdad? Del susto. También pásenle un bolillo a mi Dimash para que se calme. Oh, por Dios, ¿quién fue esa manoseadora DIR que se atrevía tanto, Oh, no. Por eso ya después la seguridad estaba a todo lo que da, a full. Vamos a ver este video. Y ya fue que por eso, a partir de ese momento, la pensó para bajarse y mejor decidió subirse a estas columnas de metal. Vemos ahí. Vean. Esa DIR me representa completamente. Esa sería yo. Yo creo que sí, Bueno, la verdad es que en Latinoamérica esa DIR representa a todas, ¿Sí la vieron? Bueno, o sea, la mirada la tenía completamente perdida la señora. No sé qué gritaba, yo le entendía como, mi amor, no sé, pero una locura, De hecho, hubo otra DIR manoseadora y aparte quería robar calcetín de Dimash. Vamos a ver este momento. O sea, ya con todo el temor, nuestro Dimash ahí bien afianzado, Híjole, las DIRs, si estaban en un principio todas sentaditas, o sea, se levantaron, se acercaron demasiado al escenario, tanto que nuestro Dimash ya no podía. Ahí justo, ¿vieron eso? Y ahí entra la seguridad de fregadas como diciendo, ¿a dónde, muchacha? Otro manotazo. A medio talón, nuestro Dimash se acomoda el team. Y bueno, sigue, ¿verdad? Pero, oh, por Dios. Vean cómo una mano alargadora logra pues ir más allá de los guardaespaldas y jalar el team de nuestro querido Dimash. O sea, estuvo a nada de arrancárselo. O sea, ¿no le quieres quitar el pantalón? La verdad es que sí, ¿verdad? Pero no, muchachas, no hay que rebasar los límites, O sea, estuvieron furiosas las DIRs, y nada más para que vean el nivel de colapso, Aquí tengo un video que es muestra de eso. Los guardaespaldas o la seguridad sudó por esta situación. Vamos a ver este video. Vemos, están haciendo barricada humana, literal. ¡Éjale! Se les quería salir del corral la situación. Fue en ese momento. Pero, oigan, o sea, vamos a verlo una vez más. Todo muy controladito, agarrándose las manos fuerte. Y de pronto, ¡ay, que nos empujan!
Híjole, y se les fue esa señora. Yo creo que debe haber sido la que gritaba mucho. Sí, o sea, no inventen. Pero qué tal unos momentos antes, los guardaespaldas cuchicheando gustamente. Ahora sí que jijiji, jajaja, ¿qué qué? Mucha risa, bien tranquilos. ¿Tú crees que estas dirces se pongan locas? No creo, se ven muy tranquilas. No hay nada de qué preocuparnos. 3 horitas después vimos eso, ¿verdad? De la locura total. Ya les dije, aquí en México, híjole, vamos a tener que llamar a la Marina Nacional, a los militares para que nos controlen, ¿eh? Ahora vamos a ver otro momento de machoso, claro, porque Screaming fue la canción que dio los momentos más gloriosos, ¿eh, muchachas? Claro que sí, vamos a ver. Ya le está dando calor. Hasta aquí. Ya sabe provocar a las deers. Luego con esos movimientos de cadera, pues más. Y se la vuelve a poner. ¿Qué? Aquí no pasa nada, ¿eh? Esas deers gritonas les digo que me representan completamente. Como diríamos por aquí ahora sí que en mi tierra, nomás prende el boiler y no se mete a bañar. Eso es muy cruel, muy cruel. Y siguiendo con el coro, vamos a ver donde igualmente les pide cantar a sus deers y esta vez como que no quedaron muy afinadas y nuestro Dimash, que tiene oído absoluto, lo notó, no se ve muy contento. ¿Eh? Chido por su canto. Déjenles enseño cómo se hace. Ahí ya como que no hay remedio para estos deers. No, pues es que como Dimash, nos pides cantar a la altura que tú lo haces, o sea, jamás, ¿eh? Pero la pasión ahí está, ¿eh? Y yo creo que uno de los momentos que no fueron tan agradables fue este video que les voy a estar poniendo a continuación respecto a la seguridad. Sí, sé que tienen que hacer su chamba, pero hay veces que, no sé, bien podrías ver la situación de las deers, sobre todo si son señoras mayores, y dar un poquito de chance, porque cuando vi este video sí dije, ¿no? Quiero pensar que Dimash no alcanzó a ver a la señora por las luces o por el guardaespaldas, pero vamos a ver este video. Vemos que se acerca una señora a darle una flor y atrás de ella está, me supongo que es su mami, y el guardaespaldas, o sea, se pone por completo enfrente de ella como para que ya llegue la señora, y la señora no pudo ni acercarse a Dimash. Se me hizo muy grosero, o sea, es una señora en silla de ruedas, por Dios. Les repito, ay, mira, mi vida tan feliz aplaudiendo. Estoy segura que Dimash no pudo verla por tremendo hombrezote que se le puso enfrente, y con las luces es muy difícil. O sea, nada más vio a la señora de la flor y ya se levantó como a seguir dando las gracias. Y este guarurón me corrió a la señora, o sea, tache, porque hubiera sido un momentazo maravilloso del escenario de esa noche y para la señora. Qué lástima, ¿eh? Por eso después andamos rompiendo barreras humanas, ¿eh? Uy, no, porque luego se ponen muy intensos también ellos. Y por cierto, disculpen también el cambio de luz, creo que ya me está dando todo el foco encima, porque ya se me hizo de noche, ¿verdad? Entonces ya queda como muy deslumbrador, ¿eh? Pero bueno, aquí seguimos. Y ahora vamos a ver este pequeño video en donde vemos a Dimash que avienta una mirada matadora de desaprobación. Yo creo que alguien de su equipo de producción como diciendo, estás fallando en algo, arréglalo, solucionalo ya, ¿no? Como papá regañón, ¿eh? Vamos a verlo. Híjole, es muy sutil, espero que lo vean. Le hace así, o sea, total gesto de desaprobación. En cámara lenta. Híjole.
sea, hasta mandando miraditas desaprobadoras se ve sumamente sensual el hombre, o sea, ha de ser pues difícil ver a Dimash en esos modos, ¿no? Siempre lo vemos sonriendo o serio, pero sin estar enojado. Y eso fue como que estamos en concierto, ¿me entiendes? Y para rematar y coronar este videazo está este muy corto momento donde yo no sé ustedes, chicas, pero, o sea, yo me vine, regresé, fui y me perdí por completo. O sea, es increíble el poder que tiene este hombre de, les repito, no mostrar absolutamente nada, pero con todo su cuerpo, con todos sus gestos y los movimientos adecuados. O sea, pierdes el control mental y... oh, por Dios. Vamos a verlo. ¡Ah! ¿Vieron cómo cayó la gota? Está totalmente chorreando de sudor y luego con esos gestos, o sea, yo no sé qué estaba viendo el hombre, pero no, ni para qué decirles. Les digo, ya córtenme el internet, por favor. Híjole, no. Hasta se me secó la boca, por Dios. Por eso es de suma importancia la persona que llega a quitarle el sudor del rostro, porque si no, enloquecemos por completo. No me digan que no pensaron cosas, muchachas, o sea, no me dejen quedar como la única mujer calenturienta aquí, o sea, no lo voy a permitir, no. Ay, no, bueno. Ay. Pero bueno, creo que fueron todos los videos de ese concierto. Si se me pasó uno, discúlpenme, o sea, ya no puedo más. Este va a ser definitivamente mi video más largo, claro que sí, más brutal, pero yo espero que les haya gustado. Terminamos con estos videos maratónicos de los conciertos de nuestro querido Dimash. Híjole, espérenme, con su permiso me voy a dar unas ligeras vacaciones como de una semana, semana y media, 2 cuando muchas, para recuperarme de esta intensidad. También limpiar mi computadora de todos los videos que están cargados, porque ahora sí fueron un montón, ¿verdad? Estos momentazos. Así que no se vayan a espantar, ya se los dije. Pero una vez más espero les haya gustado, lo hayan disfrutado igual que yo. Y nos vemos de regreso con las reacciones. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos en el siguiente. Sabor.